Ok, bienvenidos y bienvenidas a Prisma Teológico. Esta es la sesión 3 de este curso, el que hemos llamado Homosexualidad y Cristianismo, en donde estamos respondiéndonos la pregunta: ¿qué dice la Biblia al respecto? Ya hemos tenido dos sesiones, hemos abordado el tema desde lo cultural y qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento al respecto. Hoy quiero esta sesión comenzarla con otra pregunta, como lo hice en la sesión 1. La pregunta es la siguiente. Déjenme acomodar aquí más o menos eso, para tener todo en orden. Cuando hablamos de las minorías sexuales, ¿lo hacemos pensando que son un bloque cohesionado o pensándoles como un grupo diverso? Cuando hablamos de las minorías sexuales, ¿lo hacemos pensando que son un bloque cohesionado, monolítico, o pensándoles como un grupo diverso? Pensándoles, falta el tilde ahí. Nos vamos a quejar con los de las diapositivas. Bueno, los integrantes de la comunidad LGBT son diversos. Los integrantes y los colectivos son diversos. Hablar del mundo homosexual o del mundo de las minorías sexuales como si fueran una unidad monolítica es un error bastante ingenuo. Es como cuando alguien se para frente al país y pretende hablar en nombre, por ejemplo, de las iglesias evangélicas. Sabemos que esa persona no representa a toda la iglesia, posiblemente represente una fracción pequeña, pero nunca pudiera hablar en nombre del universo de personas evangélicas. Muchas veces nos hemos sentido mal representados los evangélicos por personajes que la opinión pública ha tomado como referentes del mundo evangélico cuando no lo son, o lo son para una fracción muy pequeña del universo evangélico. Y es lo mismo que ocurre con el mundo de las minorías sexuales. Habrá quienes les juzguen por ser demasiado paventosos o extrovertidos, eh, ocupan palabras como es que son locas, entre comillas. Y saben a lo que me refiero yo, ¿cierto? Esta cosa más extrovertida. Pero eso es hacer la vista gorda a un mundo heterosexual que tiene sectores que son tanto o más escandalosos desde la heterosexualidad. Entonces, esto no es una cuestión que, que, que desde la orientación derive un comportamiento forzoso hacia cierta parte, porque vemos que en el mundo heterosexual también existe, incluso podría ser más. Otros podrían decir que los homosexuales son tremendamente promiscuos y todas esas son caricaturas que nos permiten atacar de forma más sencilla a un colectivo, porque los hace sujetos de crítica y ataque. Pero eh, hablando acerca de lo último, eh, ¿acaso la promiscuidad heterosexual es menor? ¿Es menor? Yo vengo del mundo heterosexual y me muevo dentro del mundo heterosexual y puedo decir en mi experiencia de que no es menor. No es, no es que andemos por aquí y por allá comparando comportamientos, pero referirse al mundo homosexual de una forma tan abierta, tan poco específica, no es aconsejable. Si es la forma en que hemos actuado hasta el día de hoy, yo le sugeriría que pensáramos en una mejor forma, una mejor manera de aproximarnos a esta realidad. Y quise empezar la sesión de hoy con esta reflexión porque es importante que intentemos al menos ser un poquito más imparciales a la hora de opinar sobre tal o cual grupo. Sobre un grupo solo podemos hablar generalidades, pero si de verdad nos interesa acercarnos a estas realidades, si queremos hacerlo desde el amor, que es de donde estamos llamados a hacerlo en el Evangelio, si es desde el amor y el respeto, entonces rápidamente dejaremos de hablar de grupos y comenzaremos a hablar de individuos, de personas, de casos puntuales, de sus historias, de sus miedos. Y bueno, no pretendo abrir la discusión en torno a estos detalles porque son cuestiones muy pastorales y esto no es una sesión pastoral ni mucho menos. Pero lo menciono porque a lo mejor ustedes sí tienen que enfrentar realidades en donde tienen que tener una aproximación más que académica,
incluso más que teológica, una aproximación pastoral frente al tema. Entonces, si nos queremos aproximar de esa forma, vamos a llegar a hablar de individuos más que de grupos. ¿Ok? Bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar sobre los pasajes del Nuevo Testamento que se han usado para hablar de la homosexualidad. Así que sin más preámbulos, vamos directamente y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Dice algo el mensaje de Jesús frente al tema de la homosexualidad? En todo el ministerio de Jesús no existe ni una sola ocasión en la que Jesús se refiera a favor o en contra de las minorías sexuales. Cualquier lectura que se haga del ministerio de Jesús intentando demostrar una cosa o la otra, trae consigo sesgos teológicos que se desean insertar en el texto bíblico. Entonces, ese ejercicio hay que evitarlo. Hay que evitarlo porque el texto no dice absolutamente nada en el ministerio de Jesús a favor o en contra. Ni siquiera la sección en donde habla acerca de hay eunucos que nacieron así, otros que se hicieron por el reino de los cielos. Creo que el enfoque de todo ese tema de los eunucos no va por el lado de la orientación sexoafectiva. Así que el texto bíblico no habla mucho en el ministerio de Jesús directamente no hay mención. Y de seguro alguien podrá estar pensando, iba a citar nuevamente el ejemplo de los eunucos que está en Mateo 19, pero ya les acabo de explicar que aquí no hay nada que pudiera estar apuntando a ese tema. En el mundo antiguo de la Biblia no existe la categoría de relación homosexual como la conocemos hoy. Y bueno, alguien podría pensar, ¿y qué hay de cuando Jesús sana al siervo del centurión? Bueno, sobre ese caso, que seguramente más de alguno le apareció en la cabeza, me voy a referir al final en la sesión 4, donde ahí voy a enfrentarme específicamente a ese caso. Así que no se hagan problema, vamos a llegar a esos pasajes también. Tenemos que cuidarnos de que cuando vayamos a argumentar usando la Biblia como referencia, lo podamos hacer con suficiente base académica, de tal manera que un argumento a favor o en contra, insisto, esto es un consejo para todo el mundo, a favor o en contra no nos haga agua, por un lado, simplemente porque en nuestro deseo de traer agua a nuestro molino no vimos ese aspecto de la discusión. Simplemente quisimos ver la parte que nos convenía y no la otra. Ok, quien sí se refiere, que no es Jesús, pero quien sí se refiere de manera directa al tema de las relaciones entre personas del mismo sexo, entre paréntesis, se dan cuenta que ya no estoy hablando de que el texto se refiere a relaciones homosexuales, porque estoy tratando de eliminar el término homosexual o homosexuales del texto bíblico. Entonces siempre me estoy refiriendo a relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, que es una cuestión distinta. Quien habla al respecto es el apóstol Pablo. Vamos a ver lo que dice Pablo. Romanos capítulo 1, versos del 24 al 27 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Ok, ¿qué estamos leyendo acá? Lo que estamos leyendo acá es la explicación que Pablo está proponiendo para el desenfreno sexual del mundo greco-romano del cual él es testigo. Si leen el capítulo 1 completo
o por lo menos desde el verso 18, van a ver que Pablo busca encerrar a todo el mundo bajo la premisa, la siguiente premisa: todos han conocido a Dios, todo el mundo ha conocido a Dios. Y si no están en relación con Dios, es porque han decidido de forma consciente rechazar a Dios. Esa es la idea que está detrás de toda la argumentación paulina. ¿Ok? Por lo cual, como aparece aquí en el verso 24, Dios les entrega a la lujuria y a la deshonra del cuerpo, porque cambiaron la verdad por la mentira. Todo lo que está en amarillito ahí. Sirvieron a la criatura en lugar del creador. Y luego en esa misma lógica insiste y pone, por esta razón. Y ahí ya describe lo que significa en términos prácticos esta lujuria y deshonra del cuerpo. ¿Qué significa? Que sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza, y los hombres abandonaron el uso natural. Fíjense que acá hay una función natural y acá hay un uso natural. Son dos cosas distintas, ¿eh? Ojo. Uso natural de la mujer, y se encendieron en su lujuria los unos con los otros. Entonces acá podríamos decir, ok, Pablo está describiendo lo que nosotros hoy vemos y llamamos homosexualidad. Podríamos decir eso. Y si lo decimos, estaríamos equivocados. Veamos. El mundo conservador ve que la relación sexual con personas del mismo sexo provoca la ira de Dios. ¿Ok? Las relaciones antinaturales entre mujeres provocan la ira de Dios. Las relaciones antinaturales entre hombres provocan la ira de Dios. Esa es la visión conservadora. Están estas relaciones que el texto llama de mujeres que cambian el uso natural. Y acá es donde hay debate debido a qué significa con eso de lo natural, ¿cierto? Es que cuando hablamos de lo natural en Pablo es bien complicado, porque para Pablo es antinatural, por ejemplo, que el hombre tenga el pelo largo, y es antinatural que la mujer tenga el pelo corto. Y ya nos damos cuenta que tenemos unas barreras culturales ahí, porque para nosotros eso no tiene nada que ver con lo natural o lo antinatural. Entonces, bueno, algunos argumentan que debido a la visión de la sexualidad en el judaísmo, el uso natural del que estamos hablando en todo este asunto y la función natural, el uso natural y la función natural debían ser la cuestión reproductiva. Y por lo tanto, el uso natural habría sido, en el caso de las mujeres, el uso antinatural. Ahí sí, el uso antinatural o la función antinatural habría sido, en el caso de las mujeres, una alusión al sexo anal o al sexo oral, en cuyo caso lo boca y ano estarían funcionando, porque habla de función, funcionando de forma antinatural, porque no genera el producto natural de la relación sexual, que es engendrar. ¿Ok? Esa es una alternativa. Otros argumentan de que hay evidencias de otros autores grecorromanos que hacen este uso también de lo natural versus lo antinatural para referirse al lesbianismo. Pero eso lo encontramos en otro tipo de autores, en otro tipo de textos fuera de la Biblia. Pero debo reconocer de que en el concierto de argumentos culturales, ese es un argumento que también puede ser, aunque creo yo que está más inclinado hacia lo primero que dije. Cuando se trata en realidad en el texto bíblico de hablar de lesbianismo, no podemos estar 100% seguros al ir a la Biblia, porque las referencias no son del todo claras. Ya vimos, en el Antiguo Testamento no hay referencia, y en el Nuevo Testamento esta es la única referencia, y es discutible porque no se sabe bien cómo tratar lo de lo natural y lo antinatural. Más o menos uno lo pudiera intuir en Pablo, pero uno debe recurrir a la literatura extrabíblica como para tener una idea mayor y poder hacer afirmaciones más claras. Pero no podemos hacer afirmaciones más claras. Bueno, esa es la visión conservadora. ¿Cuál es la visión que Pablo nos ofrece sobre la ira de Dios en relación a este tema? Esta es la visión que nos ofrece
perdón. Cambié acá y no cambié acá. Esta es la visión que nos ofrece Pablo. El ser humano ha rechazado a Dios y ha preferido adorar a las criaturas antes que al Creador. Y esa es la causal de la ira de Dios. Basta leer de nuevo lo que yo leí hace un momento y se van a dar cuenta que esa es la causal. Esa es la causal de la ira de Dios y la ira de Dios es la causal de que el ser humano sea entregado a pasiones desbordadas. Esa es la mecánica que está usando Pablo. Versos 21 y 22 son la base para lo que dice en el primer recuadro. El verso 18 menciona la ira de Dios. Y en todo este capítulo 1, la ira aparece primero, pero es simplemente por una cuestión retórica. Vemos de que la ira está después, pero en la retórica del capítulo 1 aparece primero. Léanlo, se van a dar cuenta. Ustedes pueden ir, leer, darse cuenta que la ira se despierta por este rechazo mencionado en el verso 21, verso 22, verso 23, también en el verso 24. El verso 24, 25 y 28 son el testimonio textual de que en el pensamiento de Pablo, la razón por la cual un hombre tendría sexo con otro hombre o una mujer tuviera sexo con otra mujer o tuviera sexo de forma no reproductiva, todo eso se debe a que estos hombres y que estas mujeres han rechazado a Dios y han preferido comprometerse en cultos paganos que honran cosas creadas y no al Creador. Y no solo eso. En la lógica del capítulo 1 de Romanos, no solo estos actos sexuales son producto de este rechazo de Dios. Si usted sigue leyendo, también ahí va a leer que está la envidia, los homicidios y una serie de vicios listados en el capítulo 1, versos del 28 al 32. Vayan y denle un vistazo. Pregunto, ¿es este el escenario que nos encontramos hoy cuando hablamos de homosexualidad? ¿Es ese? De que los homosexuales son personas que en realidad adoran lo incorrecto y por eso es que han sido entregados a estas pasiones. Yo diría con mucha seguridad que no, que ese no es el escenario. Con los años que he venido coleccionando testimonios de personas que lucharon toda la vida en contra de su orientación sexual porque amaban a Dios, yo podría decir, no, este no es el escenario que vemos hoy. ¿Se dan cuenta que estamos en escenarios históricos distintos? Hay personas que fueron a campamentos para abandonar su tendencia homoafectiva, que se sometieron incluso a terapias de conversión, terapias que en muchos lugares hoy están prohibidas por ley. Personas que renunciaron a maldiciones generacionales, que se sometieron a exorcismos para poder que se les quitara esto, que sentían y que en su corazón, pero que también sentían que estaba mal. Y tenían toda esta tendencia, no porque rechazaran a Dios y que estaban adorando a cuadrúpedos y reptiles, como dice Romanos capítulo 1, sino se sometieron a todas estas cosas que yo acabo de mencionar porque amaban a Dios, porque querían agradar a Dios, porque para ellos y ellas la vida habría sido mucho más fácil si eso se hubiese salido de dentro de sus vidas y hubiesen sido como el resto. Entonces podríamos ir con la lógica de Romanos capítulo 1, la que nos propone Romanos, podríamos ir con esa lógica a hablarle al mundo de las minorías sexuales. Es risorio. Este argumento es absurdo para usarlo hoy. No es absurdo en la forma en que Pablo lo está usando frente al mundo grecorromano y a lo que él está observando, a la situación que observa, pero es absurdo para usarlo el día de hoy porque ignora la realidad actual que nos muestra de forma empírica que hay millones y millones de homosexuales en el mundo entero, homosexuales y otras minorías que son cristianos, que aman a Cristo, que llevan vidas de amor, que llevan vidas de compromiso, de respeto en pareja, que sirven activamente en sus iglesias, que solamente buscan
hacer lo correcto. Personas que están viviendo un estilo de vida que yo desearía para mí, en términos de fidelidad, de moral, de compromiso con su iglesia. Y sin embargo, son homosexuales, son lesbianas, pertenecen a otras minorías. El uso de Romanos, capítulo 1, no tiene sentido en el siglo XXI. Intenta explicar el escenario que Pablo ve en el mundo grecorromano del siglo I, pero no explica el mundo occidental del siglo XXI. ¿Qué más nos dice Pablo? Primera de Corintios 6 y Primera de Timoteo 1. En Primera de Corintios dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué chocante, ¿eh? Leer esta lista. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y luego tenemos la cita de 1 de Timoteo 1, versos del 9 al 10. Cuando llegamos a estos versos, muchos de los que buscan pruebas bíblicas sobre el tema sienten que llegaron al mejor lugar para encontrarlas, porque está ahí, está escrito. Pero ¿será tan así? Veamos un poco más en detalle. Yo he querido incorporar también la cita en esta sección, la carta la carta pastoral de 1 de Timoteo, que si bien la crítica literaria ha concluido que no fue escrita por Pablo, sí pretende de alguna manera exponer la posición paulina frente a ciertas cosas. Pero no es una carta paulina per se, así como de puño y letra de Pablo, no. Lo primero que debemos observar es que en ambos lugares, tanto en 1 de Corintios como en 1 de Timoteo, las expresiones afeminados y homosexuales se encuentran dentro de lo que en el mundo antiguo se conoce como catálogo de vicios. Cuando uno se da cuenta de esto, uno debe preguntarse, ¿cómo explicar que un afeminado esté a la par de un adúltero o de un estafador? Esto hablando del caso de 1 de Corintios. ¿O cómo explicar que un homosexual esté en la misma lista que está un secuestrador o un traficante de esclavos o aquellos que matan a sus padres? ¿Cómo explicar que estén en la misma lista? Claro, alguien puede decir, no, pero es que los pecados son todos iguales. Claro, sí. ¿Por qué no dice otra cosa? ¿Por qué no habla acerca de, no sé, la mentira o del egoísmo? Menciona otras cosas. Uno debiera hacerse la pregunta de cómo explicar que estén en ese mismo asunto. El solo uso del sentido común nos hace ver que algo no calza en esta lista. Detrás de estas muy inadecuadas traducciones se encuentran dos vocablos griegos que necesitamos revisar. Y bueno, siempre cuando uno se pone crítico para hablar del texto bíblico, uno tiende a criticar mucho las traducciones que uno tiene. Pero debo decir lo siguiente, traducir el texto bíblico es una labor titánica y es tremendamente compleja. No solo porque el erudito en traducción, el lingüista, se encuentra con ciertas palabras y tiene que traducirlas de la forma más contextual posible, sino porque su labor de traducción está muy supeditada a agendas editoriales y a quienes se va a vender esa traducción. Si la traducción a lo mejor dice algo que molesta en cierto grupo religioso, ese grupo religioso no va a comprar esa traducción de la Biblia. Entonces aquí yo digo, claro, ¿hay una mala traducción? Sí, la hay, pero hay que tener presente eso, hay que tener presente de que el traductor no siempre es libre para poder hacer su labor. Y por eso a través de este
este pequeño comentario, quiero hacer mi reconocimiento a aquellas personas que han dedicado la vida entera a poder traducir el texto bíblico y que constantemente reciben la crítica de que hicieron un mal trabajo, cuando en realidad hicieron un excelente trabajo con las herramientas que tenían. Así que eso solamente. Antes de meternos en estos análisis, no olvidemos cuál es la mecánica que existe en la mente de Pablo que explica el comportamiento pervertido de la sociedad. O sea, llegamos a 1 Corintios, no nos saquemos lo que aprendimos de Romanos capítulo 1, no nos saquemos eso de la cabeza porque si no es empezar a escribir desde cero y ya tenemos antecedentes importantes, así que no lo saquemos. ¿Se recuerdan, cierto? Romanos 1 habla acerca de que el rechazo a un Dios que se le reveló a la gente es ese la causal de lo otro. Entonces esta gente rechaza a Dios, prefiere adorar a sus ídolos y viene entonces la corrupción. Entonces si vamos a analizar lo que dice el mismo autor sobre un tema, es importante que no nos deshagamos de las premisas que quedaron en el otro escrito. ¿Ok? Acá tenemos malakoi o afeminado. ¿Es afeminado una traducción correcta? ¿Qué significa para nosotros afeminado? ¿Qué significa para ti afeminado? ¿Que tiene modos femeninos? Así como delicado. Insisto, estamos hablando nuevamente de hombres solamente. Y si fuese así, alguien de modos femeninos, ¿sería per se un pecador de un talante similar al del catálogo de vicios que tenemos en 1 Corintios? Y digo, considerando que lo femenino puede ser muy subjetivo. Alguien a lo mejor puede, dependiendo de dónde venga y qué sé yo lo que haga, puede decir, César es bastante afeminado. O sea, se viste de una forma, tiene ciertos modales, ha confesado que usa ciertos productos para el poco pelo que tiene. Son como características femeninas. César es afeminado. ¿Pudiera decirlo? Entonces es un concepto muy subjetivo. La palabra malakoi, que es el plural de la palabra malakos, que sería solamente afeminado, pero malakoi es el plural, significa blando, suave, delicado. Y puede entenderse de al menos 3 formas. La primera es que simplemente se refiere al individuo pasivo en una relación sexual entre hombres, es decir, quien es la parte penetrada en la relación. Y yo sé que el tema es mucho más complejo en el entendido de este siglo, o sea, rara vez hoy día se habla acerca de eres pasivo, eres activo. Esta diferenciación de roles es muy del mundo antiguo. Pero bueno, esta es la forma en que el mundo antiguo funciona. Otros han visto que el tema tiene que ver con prostitución masculina. Y aclaro que todas estas opciones tienen sus explicaciones que responden a los contextos de la época y son totalmente plausibles. ¿Ok? Puede ser alguien en su rol pasivo, puede ser alguien que se prostituye, un hombre en prostitución masculina. Puede ser. La tercera opción requiere un poco más de análisis porque tenemos que escarbar un poquito más. Y ya vamos para allá. Tengo Mateo capítulo 11, versos del 7 al 8 y Mateo 4, verso 23, donde aquí destaqué la expresión vestidos lujosamente o visten lujosamente y más abajo dolencias. Bueno, estos versículos, las palabras que están de otro color tienen detrás una palabra en común. Detrás está la palabra griega malakos o malaquía. En el segundo caso, no obstante, en ninguno de los dos casos se ha traducido como afeminado. En ninguno. O sea, arriba diría literalmente un hombre malacos o un hombre malacoi, y abajo diría literalmente, curaba a gente de todas sus enfermedades y malaquías. Pero acá en ninguna parte se traduce ni se pone afeminados. No se trata arriba, en primer caso, que está hablando de Juan el Bautista a todo esto.
y dice, ¿a quién salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Está hablando de Juan el Bautista. Y dice, no. ¿Salieron a ver acaso a un hombre vestido con ropas afeminadas? No dice eso. Dice vestido lujosamente. Eh, Nuestras traducciones no usan en ningún otro lugar la palabra malacos como afeminado, más que en el caso de Primera de Corintios. Pero también podemos hacer uso de referencias extrabíblicas y no solamente bíblicas, que usan la palabra malacos, y podemos ver entonces cómo se traducen, ¿no? cómo las usan otros autores. Y acá tenemos a Flavio Josefo, que usa malacos o malacoi como miedosos en batalla o carentes de valor para suicidarse. Plutarco usa a los malacoi, o describe a los malacoi como cobardes, o usa la palabra malacoi para referirse a los cobardes o aquellos que usan ropas caras y gustan de escuchar música suave. Así que bueno, o sea, si a alguien aquí le gusta escuchar música suave y usar ropa de marca, calza para Plutarco como un malacos. Dionisio de Halicarnaso dice, los malacois serían aquellos que son demasiado amables. Ya muchos de nosotros empezamos a tener problemas con el griego a estas alturas. Dion Casio usa la palabra malacos para referirse a aquellos que estudian mucho. Estamos sonados muchos de los que estamos acá. Epícteto usa la palabra malacos para referirse a aquellos que comen y duermen mucho. Básicamente un malacos es una persona, en términos general, muy amplio, pero haciendo eco de todos estos significados. Está hablando acerca de una persona refinada, que cultiva el ocio, la buena vida, y por lo tanto se está refiriendo a un acaparador de bienes. Cuestión que en el mundo antiguo sería muy complejo, dada la situación social. Si consideramos esta tercera opción, tendría mucho sentido entonces ubicar a un acaparador en la lista de vicios que describe a los injustos. No obstante, las otras dos opciones también son viables, la de quien funciona de manera pasiva en una relación homosexual y aquellos hombres que se dedican a la prostitución. Esas son opciones viables también. No puedo decir no son viables. Así que está para consideración de ustedes y para investigación personal. Luego tenemos la otra palabra, que en realidad es la peor traducida de todas, que es la palabra arsenokoites, que ha sido traducida como homosexual y está muy mal traducida. Debo decir que la palabra arsenokoites es una palabra extrañísima, es una palabra rarísima. Técnicamente estamos hablando de algo que en la academia se llama un apax legomenon, es decir, una palabra que ocurre una única vez en el texto, en este caso del Nuevo Testamento, aparte de Primera de Timoteo, que estaría citando a Pablo, a pesar de que no es lenguaje no es carta paulina, usa lenguaje paulino. Entonces, esa es la ocasión, ¿ok? No tenemos fuentes extrabíblicas para cotejar su significado. Es tan extraña esta palabra, arsenokoites, que muchos han llegado a pensar que esta palabra es un neologismo o una palabra inventada por el apóstol. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda hacer un análisis etimológico para intentar entenderla. Y entonces cuando vamos a ese paso, a lo etimológico, vemos que la palabra se divide en dos. Arsen, que significa hombre, pero es una palabra distinta a andros o aner, que también es hombre en griego. Porque andros o aner se refiere específicamente a un hombre adulto. ¿Ok? Pero un arsen puede ser un hombre adulto o puede ser un hombre niño también. Adulto o niño. Bueno, y la otra mitad de la palabra es coite, que significa cama, lo cual sería algo así como hombre cama. Pero ¿qué diablos es un hombre cama? O sea, ¿qué significa eso? Si consideramos el pensamiento de Pablo en relación a la sexualidad,
podríamos deducir que su significado es aquel hombre que va a la cama con otro hombre. Debido a esta ambigüedad de la palabra que usa Arsén y no andros, como sería tal vez lo más natural usar, se cree entonces que Pablo está aludiendo a un tipo de sexo entre un hombre adulto y un hombre adolescente o un hombre niño. Y esto hace mucho sentido con la cultura, porque en el mundo antiguo, mundo greco-romano de la antigüedad, la pederastia era una costumbre muy extendida, muy extendida. Era común que un hombre mayor iniciara sexualmente a un hombre adolescente bajo pretexto de iniciarle en la vida adulta. Este hombre joven era penetrado. El que penetra es tan macho como se puede ser macho en el mundo antiguo porque él no es penetrado. Pero el jovencito es introducido a este mundo de la sexualidad. Se espera que cuando crezca, él entonces sea quien penetre, porque se establece una relación de jerarquía. Entonces, esto es común en el mundo greco-romano. No era una actividad alabada, ni promovida, ni mucho menos, pero era ampliamente tolerada. Existía. Y esta es una explicación mucho más fiel a la complejidad del texto y al contexto histórico de la época. Bueno, y no solo al contexto histórico, también al contexto del libro, porque al estar esta palabra listada en un catálogo de vicios que muestran actos de injusticia, un arsenocoites, en este sentido, tendría todo el sentido del mundo de estar en esa lista, porque sería un acto de injusticia y sería un acto de depravación infantil. Y una vez más quiero apuntar a lo siguiente. Notaron que arsenocoites y malacos apuntan solamente a la población masculina. Solamente a la población masculina. Recuerden que en el mundo antiguo funciona con la jerarquización del poder. Es por eso que alguien a lo mejor pudiera decir, pero eso es un argumento muy sacado de la manga. No. El hecho de la ausencia de la homosexualidad femenina en todo el texto bíblico tiene que ver con esto, ¿ok? Tiene que ver con esto, con la jerarquización del poder mediante roles de sometimiento. Por eso y más es que poner la palabra homosexual en el texto bíblico es lingüísticamente incorrecto. Está muy mal ponerla de esa manera. La palabra homosexual usa el prefijo griego homo para determinar algo igual, como en la palabra homologar u homogéneo. No usa el homo del latín, que significa hombre, como en homo sapiens. Entonces, lo homosexual es masculino y es femenino, y el texto solamente habla de lo masculino, ¿se entiende? Entonces la palabra está mal puesta por todos lados. Arsenocoites se traduce como homosexual y su significado es 100% masculino. Nada que ver con lo femenino. Acá tenemos problemas y tenemos dos culturas, la del texto bíblico y la nuestra, dialogando y chocando entre sí, porque tenemos problemas de significados y cómo entender esta situación. Bueno, y acá tengo una pregunta. ¿Significa esto que si el escritor de Levítico y el apóstol Pablo vieran la actual realidad homosexual, la habrían aprobado? No, no significa eso. El judaísmo no nos da indicios de que este tipo de prácticas hayan tenido ningún espectro social en el que se hubiese aprobado. Así que no debemos confundirnos con eso, por favor, no nos confundamos. De ahí, de lo que sí podemos estar seguros y seguras es que nunca el texto bíblico, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, apunta a lo que hoy conocemos como homosexualidad. La homosexualidad, terminando ya la sesión 3, para no serla tan largo, la homosexualidad y la heterosexualidad no son ni virtudes, ni son la una o la otra pecaminosas per se. La sexualidad
en sí, no es pecaminosa per se. Es cómo desarrollamos la sexualidad lo que marca la diferencia. Y no importa si esa sexualidad es heterosexual u homosexual. Yo creo de todo corazón que Dios, es una convicción personal, no tiene por qué ser la tuya, pero yo creo de todo corazón que Dios no condena los impulsos sexoafectivos que alguien pueda tener. Y creo que Dios bendice cada unión que se hace en nombre del amor, el respeto, el compromiso, la fidelidad, uniones consensuadas que quieren en su conjunto también contribuir a la construcción de una mejor sociedad. Bueno, nos queda una sesión bastante breve, debo decir, en donde quiero analizar superficialmente dos casos. Los anuncié en la primera sesión, pero ahora viene el momento en donde vamos a analizar dos casos bíblicos que usualmente se citan como apología a la homosexualidad y que no creo que sea necesario usar esos casos de esa manera argumentativa. Pero bueno, lo mostraré y ustedes tendrán la oportunidad de poder sopesar si mi propuesta es correcta o no es correcta. Nos vemos en la siguiente sesión.